Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 8 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información a compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. Un plan de racionamiento eléctrico que podría durar hasta un año, anunció Jorge Rodríguez. Decía Václav Havel, siempre lo comentamos, que el fundamento del sistema totalitario es la vida en la mentira, y lo sacamos a colación porque cabe preguntarse de dónde van a salir los recursos para que el equipo de Nicolás Maduro resuelva los problemas que tiene hoy día el sistema eléctrico. Más aún, un equipo que invirtió hasta $100.000 millones, que nadie sabe exactamente dónde están, un equipo que jamás puso a funcionar la central hidroeléctrica de Tocoma, luego de destinar miles de millones de dólares en el proyecto. Evidentemente son preguntas sencillamente retóricas. Por cierto, el gobierno de Colombia desmintió las acusaciones de Nicolás Maduro en su contra y un posible vínculo con la crisis del sistema eléctrico nacional. Tales acusaciones carecen de fundamento. Esto lo advirtió el ministro de Asuntos Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo. Comento algunos datos. La Unión Europea insistirá en intensificar el trabajo del grupo de contacto para lograr una transición, aunque reconocen que Nicolás Maduro no tiene ninguna disposición para ello. La línea aérea Maham Air de Irán, acusada de transportar equipo y personal militar a Siria y otras zonas de guerra en Medio Oriente, inició vuelos entre Teherán y Caracas. Además, ascendió a 152 el número de oficiales señalados por conspiración en cárceles militares. Esto es Conexión 750, comenzamos. Y saludamos vía Skype a nuestra primera invitada. Se trata de Sebastiana Barraez, periodista especializada en la Fuente Militar. Sebastiana, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un saludo para ti y para los oyentes. Pues mucho interés de conversar contigo, Sebastián, acerca de varios temas. Iniciaría conversación a partir de este dato que compartes en tu último artículo de opinión publicado en Infobae, que habla de 152 oficiales investigados por conspiración. ¿Qué puedes comentarnos sobre las condiciones de reclusión de estos militares? Te escuchamos. Bien apropiado que digas, que preguntes por las condiciones, porque yo creo que más allá del número de militares, lo importante es lo que está sucediendo con las condiciones en las cuales se encuentran los militares detenidos, sobre todo y específicamente en el caso de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Hay unos casos realmente dramáticos. Puedo decir incluso que el caso del mayor Suárez Ramos, que intentó hace unos días suicidarse luego de haber sido torturado en la sede de la Dirección General de Inteligencia Militar, fue llevado al hospital militar. No le permitieron a su familia tener acceso a este oficial, pelotearon a la familia para el tribunal militar y finalmente, con un absoluto desconocimiento de datos y de información, el oficial fue regresado a la Dirección de Contrainteligencia Militar sin habérsele dado el alta respectiva, porque este oficial está sufriendo de una grave depresión. Además de eso, pues hay oficiales que están en condiciones muy lamentables porque no se les permite desde hace ya más de un mes tener comunicación telefónica con los militares. ¿Qué con sus familiares? ¿Qué sucede? Los que tienen familiares en Caracas, pues no tienen ningún problema porque es muy sencillo dirigirse hasta la sede de la Dirección de Inteligencia Militar para la visita semanal. Pero aquellos oficiales que están fuera de Caracas, que se encuentran en el interior del país, la única comunicación que tenían con los familiares detenidos era a través de la línea telefónica. Bueno, eso les fue prohibido
eliminaron el teléfono sin explicación alguna y la excusa del coronel Hanover, el encargado de la Dirección de Investigaciones de la DGCIN, es que hasta que Guaidó no se vaya, hasta que Guaidó no deje de enfrentar a Maduro, pues sencillamente estos militares no van a tener comunicación. Imagínate un absurdo como este, planteado además que este oficial está convirtiendo en víctimas a seres inocentes, porque ¿qué tienen que ver los militares detenidos en la DGCIN con Guaidó cuando ellos están detenidos incluso desde hace muchos meses, la mayoría desde el año pasado? Sebastián, te pregunto cómo y en qué condiciones este oficial intentó quitarse la vida, y te lo pregunto porque hace algunos días nos tocó ver bueno, las torturas, las denuncias de tortura y malos tratos en la sede de la DGCIN, con videos incluidos en una audiencia convocada en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué puedes decirnos? Sí, bueno, fíjate lo que mostró el oficial Ugarte ante la OEA, pues sencillamente fue apenas la punta del iceberg de lo que sucede en estos sótanos de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Tenemos a oficiales que han manifestado cuando los han presentado ante el Tribunal Militar que han sido torturados, y la juez que estaba en ese momento, la juez Mogollón, se negó a dejar establecido en acta la denuncia de estos oficiales, incluso cuando algunos se presentaron fuertemente golpeados, con marcas en sus cuerpos de lo que había sucedido. Hay un hecho, María Alejandra y mis estimados radio oyentes, por demás simbólico, que es el caso del doctor Marulanda. Este profesional de la medicina fue sometido a torturas que incluso le dañaron sus manos y está recibiendo terapia. Hace apenas unos días, por fin, y después de varios meses, le permitieron ir al hospital militar, lo llevaron y en las pruebas que les hicieron salió que había tenido varias lesiones e incluso fracturas en las manos que ya digamos que ya soldaron, y que él ha venido, digamos, por su parte, haciendo terapias para tratar de salvar las manos para poder volver a operar cuando esté nuevamente en libertad. Sebastián, el papel de los cubanos, del gobierno de Cuba, en el marco de lo que está ocurriendo internamente en la Fuerza Armada Nacional, el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional ha reiterado en varias declaraciones que la decisión de cortar el envío de petróleo a Cuba, por ejemplo, aprobada en el Parlamento Nacional, responde en buena medida a la influencia que tiene el Estado cubano puertas adentro de la institución castrense en nuestro país. ¿Qué información manejas tú y qué puedes compartir con nosotros? Fíjate, la presencia de los cubanos tiene ya varios años en la institución armada, pero digamos que no era determinante la injerencia, por lo menos en el común de los militares. Ya hace unos meses, incluso militares cubanos se permiten interrogar a oficiales que están bajo sospecha, a los cuales les levantan algún reporte o sencillamente manifiestan alguna inconformidad. Es decir, no solamente es que los cubanos están en los cuarteles venezolanos, sino que además están actuando de manera violatoria de la Constitución, porque es clara la injerencia clave por encima de los oficiales venezolanos. Hay más de un testimonio que evidencia cómo oficiales cubanos dan órdenes a altos oficiales de la Fuerza Armada, incluso los descalifican o los desacreditan frente a sus subalternos. Esto es muy grave. Yo creo que la Fuerza Armada está en una situación particularmente delicada, porque ya la presencia de los cubanos no solamente es en los centros de inteligencia, no solamente es que participan en los interrogatorios y en las torturas, sino que además lo están haciendo descaradamente en los propios cuarteles o comandos del país. ¿Y cuál es el impacto de esta situación puertas adentro de la institución armada, Sebastián? ¿Qué información manejas tú? Bueno, ha habido profunda molestia, gran insatisfacción y molestia, porque una cosa es que los militares
permanezcan en silencio o no digan nada en relación con lo que ocurre, y otro es que entre ellos no manifiesten la inconformidad y la molestia porque sencillamente estamos permitiendo que unos extranjeros actúen al interior de la Fuerza Armada, actúen torturando a nuestros militares, actúen afectando a sus compañeros de fuerza o de componentes, y tenemos a un alto mando militar que hace silencio ante esta brutal injerencia cubana en los cuarteles venezolanos. Sobre este silencio del alto mando, tengo que preguntarte sobre el radiograma que también tú publicabas, suscrito por el general jefe Vladimir Padrino López, designado por Maduro como ministro de la Defensa. Se ha abierto una gran discusión al respecto. En lo personal me parece que está muy claro. Él dice: nosotros apoyamos la dirección y las directrices de Nicolás Maduro, que es el que al final del día ha llamado a los colectivos a colocarse en una situación de resistencia activa. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, porque algunos opinan que él trata de desvincularse de estos grupos armados, y en lo personal me parece que no, pero ¿cuál es tu criterio? Te escuchamos. Claro, María Alejandra, lo que sucede es que tú eres civil y los civiles leemos distinto, y entre líneas, y mucho más porque eres periodista, lo que significa un radiograma de este tipo. Para los militares la lectura es otra. A través de este radiograma, Padrino López da una orden, y la orden que da es para que se cumpla en toda la estructura de la Fuerza Armada. Más allá de las intenciones que él pudo tener, más allá digamos, de la diplomacia que le aplica al radiograma para tratar de dejar clara evidencia de que la Fuerza Armada apoya a Nicolás Maduro, y tratar de disfrazar que los grupos colectivos no son precisamente aquellos que se dedican a hacer determinadas actividades de tipo social. Yo creo que Padrino López deja muy claro la única orden que hay en ese radiograma es que sencillamente la Fuerza Armada va a enfrentar a los grupos irregulares armados. Para cualquier oficial, en cualquiera de la estructura de la Fuerza Armada, lo que se cumple es la orden que él está dando ahí, aunque él haya tratado de disfrazar esa orden con una cantidad de argumentos vacíos y que además no tienen mucho sentido para el mundo militar, como si podemos argumentar en el mundo civil. Claro, Sebastiana, pero en la práctica esto no se cumple. Hemos visto a el ministro de la Defensa designado por Nicolás Maduro a su lado durante una cadena de radio y televisión, justamente escuchando esta orden directa a los grupos paramilitares que actúan libremente en el territorio nacional. Yo quisiera tu criterio, porque da la impresión que una cosa es lo que está escrito en papel o se puede interpretar, y otra muy distinta a lo que está ocurriendo en realidad. Bueno, es que yo creo que precisamente lo que motiva ese radiograma han sido las declaraciones, las expresiones tanto de Nicolás Maduro como de Diosdado Cabello en relación con los colectivos. ¿Qué sucede? Bueno, yo creo que Padrino López deja muy clara su posición cuando la orden de ese radiograma es que la Fuerza Armada actuará firmemente contra cualquier grupo armado que opere al margen de la ley. Fíjense algo, mis estimados radioyentes y María Alejandra. Es la primera vez que Padrino López da por escrito una orden de este tipo. En varias oportunidades, en reuniones, incluso en una muy importante que hubo con todo el generalato, él manifestó que la Fuerza Armada no iba a respaldar a los grupos irregulares, pero no pasó de ser su opinión en una reunión interna, y además después lo manifestó a través de una entrevista en Venezolana de Televisión. Pero esta vez está dando una orden por escrito, y Padrino López es el ministro de la Defensa y es el que tiene ascenso y liderazgo en la Fuerza Armada. Es decir, yo veo muy claro que Padrino López le dice a Nicolás Maduro a través de este radiograma que la Fuerza Armada no va a respaldar a los grupos irregulares, llámese colectivos o de cualquier otro tipo. Ahora, debe ser muy complicado lo que está ocurriendo internamente, Sebastiana, porque hay como distintos líderes, está esta orden, pero
hay otras, incluyendo la que abiertamente ha dado Nicolás Maduro, y la actitud de los efectivos militares se parece más, esto es una interpretación personal, a la de los colectivos que a oficiales activos de nuestra institución armada. Sin ir más lejos, fueron efectivos militares los que golpearon brutalmente a la diputada Nora Bracho en el estado Zulia. Quisiera tu comentario. Claro, yo creo que es importante destacar algo. Yo creo que Padrino López tiene una gran responsabilidad por lo que ha venido ocurriendo y por lo que ha permitido que ocurra en la Fuerza Armada y lo que ocurra fuera de la Fuerza Armada con el caso de los colectivos. Y yo creo que precisamente cuando hay un desborde de la actuación de los colectivos y de la propia Fuerza Armada, en este caso de la Guardia Nacional, pues el Padrino López actúa tratando de minimizar ese efecto de lo que está sucediendo. Hay un gran conflicto interno dentro de la institución, pero además hay un gran conflicto interno en el gobierno, porque no es la primera vez que los colectivos sin duda alguna van a reaccionar contra la Fuerza Armada y contra Padrino López, porque porque se les dio demasiadas alas, porque han venido actuando libremente, pero además un detalle que yo creo que la historia le va a cobrar a la Fuerza Armada es no haber respetado la Constitución, porque es la Fuerza Armada la que tiene el monopolio de las armas de la República, y han sido tan sinvergüenzas que han permitido que grupos de civiles porten armas, e incluso de la República, con la excusa de que se están preparando para una invasión militar. Sí, este concepto de guerra popular que no ha ocurrido, pero que ellos parece se preparan para ello. La guerra popular ciertamente parece contra los ciudadanos más que contra un enemigo extranjero. Yo quisiera tu comentario, Sebastiana, porque realmente es una situación que le dio la vuelta al mundo, que fue transmitida a medios de comunicación internacionales, lo ocurrido en el estado Zulia, con estos diputados, con los ciudadanos en general, el lanzamiento de bombas lacrimógenas de un helicóptero. Quisiera tu comentario. No sé si la institución castrense está absolutamente desestructurada o responde a órdenes de esta naturaleza. Te escuchamos. Yo creo, no olvidemos que los militares que están a cargo de las ODIG y las redes del estado Zulia son precisamente militares relacionados y afectos con grupos colectivos. Y por otra parte, también son funcionarios relacionados con un sector que se opone a Padrino López, como es el de Diosdado Cabello. Hay una crisis interna de lucha por las cuotas de poder en la institución armada. Y sin duda alguna que el ocurrir hechos tan atroces como esto, como el hecho, no solamente es que se golpea a un periodista, a un diputado, sino que es que además está violando la ley de manera descarada, porque entre otras cosas esos diputados están protegidos por la impunidad parlamentaria. Y en este caso lo que está demostrando la Fuerza Armada es que no respeta y no tiene ningún interés en respetar esa condición especial que tienen estos parlamentarios. Sebastiana, ¿podemos estar a la puerta de un quiebre interno en la institución armada, más allá de las diferencias y las divisiones que existen, que son evidentes? ¿Qué opinas tú? Sin duda alguna, y yo creo que precisamente eso es lo que motiva este radiograma de Padrino López, presionado por la situación interna que hay en la institución, porque las actuaciones de los colectivos ha traído mucha molestia, insatisfacción, reclamos al interior de la Fuerza Armada e incluso del alto mando militar. Puedo decir que hay oficiales integrantes de ese alto mando militar que se declaran seguidores, que apoyan y que son incondicionales de Nicolás Maduro, que no están de acuerdo con la actuación de los colectivos y no están de acuerdo porque sencillamente prevén que se están creando grupos paralelos a la Fuerza Armada con miras a sustituir a la Fuerza Armada en las funciones que le competen.
Sebastián Navarrete, gracias por atendernos, acompañarnos. Clarísimo el planteamiento, tu comentario, periodista especializado en la fuente militar, ofreciendo detalles acerca de la situación de reclusión de estos 150 oficiales investigados por supuesta conspiración y este radiograma que tantas reacciones ha generado, suscrito por el ministro de la Defensa designado por Maduro, el general en jefe Vladimir Padrino López. Hasta ahora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines. El CEIBE, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hoy hubo una reunión en la sede de la Asamblea Nacional en el Palacio Federal Legislativo entre la directiva del Parlamento, varios diputados y representantes de los empleados públicos. Decía el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, que el papel de los trabajadores del Estado será fundamental y protagónico de cara a la transición en nuestro país. Para hablar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a Servando Carbone. Él es coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela. 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, siempre a la orden. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca de la discusión que se dio hoy en la Asamblea en torno a esta ley de garantías. ¿Qué impacto tiene puertas adentro en la administración pública, que ciertamente responde de alguna manera a la directriz del Estado, producto de la presión interna que hay en el sector? ¿Qué puede decirnos? Bueno, inicialmente tenemos que reconocer que poco a poco, a partir del 5 de marzo inclusive, cuando hicimos aquella reunión en el Colegio de Ingenieros, se le dio la propuesta al presidente Guaidó de lo que era el tema de la ley de garantía y protección al trabajador del sector público y del sector privado. Eso para todo el público notorio que el martes de la semana pasada, el 2 de abril, se aprobó en primera discusión el proyecto de ley de garantía. Y hoy fuimos convocados por el presidente Guaidó para informarnos que se inicia pues la consulta pública de esta ley de garantía
Segundo, que es importante que se siga con la protesta. Es importante el compromiso que nosotros adquirimos, porque nosotros adquirimos un compromiso el 23 de enero y en todos los actos sucesivos que hemos tenido, hemos dicho que la protesta en todos los entes públicos y de trabajo vamos a seguirla, o sea, una protesta reivindicativa. Nosotros le hemos llamado dentro del marco de la operación Libertad, nosotros decimos operación Libertad Sindical, hacia la lucha de la libertad sindical, a sabiendas que ya el régimen lo hemos desenmascarado, ya ha tomado acciones, pues ha reprimido, ha votado a compañeros de la administración pública. Y la tercera fase es la fase de organización, que es la operación Libertad propiamente del movimiento sindical, hacia el cese de la usurpación, y eso nos llama a todas las centrales, federaciones, gremios y sindicatos a estructurar las respectivas asambleas para estructurar desde abajo todo este tema orgánico para los que trabajamos en la administración pública, decirle a Nicolás Maduro que bueno, que ya fracasó la gestión y que bueno, ahora queremos un cambio. Si me permite, Servando Carbone, vamos a reponer un extracto de la declaración que ofrecía el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, en el marco de este encuentro con representantes sindicales de la administración pública en el Parlamento venezolano, y él destacaba, insistimos, el papel protagónico que, en sus palabras, tendrán los empleados de la administración del Estado de cara a un proceso de transición. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Entregar las herramientas a cada uno de nuestros servidores públicos para recuperar la dignidad de su puesto laboral, recuperar el poder y la oportunidad de poder vivir nuevamente de nuestro salario, que sabemos que va a venir con el cese de la usurpación. Entrega herramientas jurídicas, legales, constitucionales, en el marco de una ley que está siendo debatida en el Parlamento de cara a esa primera discusión, para discutir estos elementos en cada uno de los ministerios, institutos, hospitales, escuelas. Hoy queda reivindicado esos años de lucha, que tiene repercusión en su Parlamento, que tiene repercusión, por supuesto, de cara no solamente a la directiva, sino a lo que esperamos hoy, de una lucha de años que han dado tanto nuestros servidores. Mucho interés en escuchar la reacción de nuestro invitado y sobre todo saber si esta ley de garantías ha generado suficiente confianza puertas adentro de la administración pública como para que den el paso y bueno, se sumen a la causa de la transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? No, es que, mira, primero hay que hablar claro sobre la seriedad del momento, ¿no? Tenemos una persona encargada como presidente de la Asamblea y asumió el rol de presidente interino, el cual en diferentes reuniones le planteamos y asumió el reto de lo que le decimos los empleados públicos, de lo que se dice la ley de protección y garantía ante el accionar del gobierno, que trata de este régimen que trata de presionar a los empleados públicos a través de listas, a través de bolsas de comida o con bonos o dádivas. Esta seriedad que muestra el Parlamento, de forma unánime que se haya aprobado ese proyecto de ley, nos pone a nosotros en el compromiso de, en esta etapa de consulta, llegar al máximo a las bases de abajo y que el trabajador del sector público sienta que tiene nosotros no estamos cumpliendo realmente con nuestra capacidad máxima de ser servidores públicos, porque los mismos entes del Estado, los ministerios, no tenemos ni siquiera para escribir, no tenemos papel de toalé, no tenemos absolutamente nada. Y como lo he denunciado seriamente también es responsable decir que desde el 2018, de octubre, solamente estamos yendo a trabajar una vez a la semana. Y es porque, y lo voy a decir también de forma responsable, cuando nos ponemos a ver cuántos pensionados hay, que son 4.200.000 personas, los jubilados son como 2 millones y pico, los empleados públicos son 3 millones y medio, quiere decir que el régimen está pagando prácticamente a todo el mundo el salario mínimo, son 18.000 bolívares. Y en este momento tenemos que decidir qué vamos a hacer. O vamos a trabajar o vamos a comer. Y el gobierno está al tanto de eso, el régimen está al tanto, sabe que que nosotros tenemos un incentivo laboral producto de la ineficiencia del propio régimen.
Lo que estamos tratando de decir, entonces ellos tratan de presionar a los trabajadores para que sigan sumisos al régimen. Yo creo que este es el momento, estamos completamente seguros, yo lo digo como también coordinador nacional de la Federación Nacional del Trabajo del Sector Público, estamos completamente seguros que esta ley recoge lo que los trabajadores han pedido, es la protección y la defensa de sus derechos políticos, democráticos y constitucionales en la restitución de la democracia del país. Finalmente yo le preguntaría a Servando Carbone acerca ciertamente del sueldo, del salario que reciben hoy los empleados públicos. El diputado José Guerra, por ejemplo, advertía que el salario hoy día representa aproximadamente $5,30 mensuales, incluso un sueldo menor al que reciben los trabajadores públicos en Haití. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, sí, esto es realmente una jugada del régimen que está tratando de bonificar ahora a través de bonos. Por ejemplo, yo en el sector científico como investigador, entonces te asignan un bono por ser investigador y te lo colocan en una página de Patria para que tú te metas ahí y trates de llevarlo. O sea, lo que hace el gobierno es tratar de disfrazar su ineficiencia y lo que sí está claro que la calidad de vida de nosotros los trabajadores públicos ha decaído. Tenemos deserción de compañeros que se fueron a buscar mejores rumbos y profesionales que hoy los necesitamos para recuperar el país, y por eso el llamado también a la esperanza que tenemos nosotros con todo esto que se ha fijado como el término de usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, de tal forma de que podamos nosotros lograr el país que queremos y bueno, recuperar nuestra calidad de vida, los valores y nuestro afán de ser servidor público. Somos servidores públicos para atender. Lamentablemente en este momento, la mayoría de nosotros no podemos atender a la gente porque nuestros servicios son ineficientes, no contamos con el servicio adecuado de agua, de luz, y como prestadores de servicios, por la desgracia y de ineficiencia de la ejecución de gente que no tenía capacidad de llevar las instituciones adelante. Gracias, Servando Carbone, por atendernos, acompañarnos, coordinador nacional de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público. Él también es coordinador nacional de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, expresando opinión y análisis acerca de la reunión que se desarrolló el día de hoy en el Parlamento Nacional y el papel que, en palabras del presidente de la Asamblea, presidente encargado, Juan Guaidó, tendrán de cara a un proceso de transición. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Son las 5:28. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos la nucleación. En la unión está la fuerza. Este sabio refrán aplica hasta en el diminuto mundo de las nanopartículas, tal como lo demostraron los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostany con su teoría sobre la nucleación. Desprovistas de carga eléctrica, las partículas muy pequeñas o nanopartículas no son capaces de formar estructuras estables o duraderas. Sin embargo, los iones o partículas cargadas eléctricamente contenidas en una solución ceden su carga y se organizan en cristales por efecto del potencial, dando como resultado una inmensa variedad de formas estables de un elemento mediante un proceso denominado nucleación. La nucleación ocurre en una diversidad de procesos naturales como la formación de nubes o el crecimiento de corales, pero su uso de manera controlada ha generado un nuevo campo, la nanotecnología, con innumerables aplicaciones en la medicina, en el ambiente y en la industria energética y electrónica. En el laboratorio de la Universidad Simón Bolívar, los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostany, junto a sus discípulos, han estudiado la nucleación desde los años 80 y han propuesto una teoría de nucleación que se ha convertido en el modelo estándar para explicar la deposición de nanopartículas metálicas en superficies. Estos investigadores, además, estudian formas de eliminar contaminantes orgánicos de aguas residuales mediante reacciones químicas y de procesar de manera limpia recursos energéticos fósiles, entre otras cosas. Los doctores Benjamin Sharifker y Jorge Mostany son miembros de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Sus descubrimientos son un aporte significativo al desarrollo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y destacamos para ustedes la preocupación creciente, permanente, diría yo, de la comunidad internacional en torno a lo que ocurre en nuestro país. Hoy han pasado cosas, por ejemplo, la Unión Europea insistirá en intensificar el trabajo del grupo de contacto para lograr una transición a la democracia en Venezuela, aunque reconoce que Nicolás Maduro no tiene ninguna disposición para ello. Además, esta línea aérea Mahan Air de Irán, acusada de transportar equipo y personal militar a Siria y otras zonas de guerra en Medio Oriente, inició vuelos entre Teherán y Caracas. En tanto eso ocurre, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, viaja a Portugal y a España para hablar de la transición en nuestro país, para hablar acerca de estos temas y tratar de entender lo que está pasando y lo que puede venir. Saludamos en línea telefónica al embajador en condiciones de retiro, el profesor universitario Sadio Garavini, di turno. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues le pedí una primera valoración de su parte acerca de estos temas, inicio conversación
en torno a esto del grupo de contacto. ¿Por qué mantener una iniciativa de esta naturaleza cuando reconocen los ministros exteriores del bloque comunitario que Nicolás Maduro no tiene la más mínima intención de negociar una salida, una transición a la democracia que pasa por elecciones libres en nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, aquí estamos sobre ahí las diferencias para enfrentar el tema de Venezuela entre Europa y Estados Unidos, aun cuando hay una cierta coordinación, y lo ves tú cuando Elliot Abrams va a viajar a España y Portugal en estos días, ¿no? Aquí hay algo mutatis mutandi, o sea, lo que con sus diferencias del viejo cuento del policía malo y el policía bueno, ¿no? Los europeos, que recordemos son 28 países que tienen que ponerse de acuerdo, tienen una posición muy firme que la solución tiene que ser de carácter democrático y pacífico, por lo tanto son abanderados de probar hasta la último posible la solución de carácter negociado y pacífico. Por lo tanto, han ido avanzando en ese sentido. La Mogherini, cuando habla hoy, no te dice exactamente si hay algunas conversaciones por debajo que no conocemos. Generalmente siempre hay conversaciones de algún tipo. Los requisitos que el grupo de contacto ha puesto al gobierno de Maduro han ido aumentando en su importancia. Recordemos que han hablado que tiene que haber un cambio del CNE, un cambio del tribunal, registro electoral permanente, observación internacional, libertad de los presos políticos, libertad que eliminar todas las inhabilitaciones, etcétera. Todo esto el Maduro y el régimen nunca lo han aceptado, cuando en las conversaciones anteriores en el Vaticano, o sea, mediada por el Vaticano y la otra en República Dominicana, son los puntos que nunca han podido aceptar y avanzar. Por lo tanto, bueno, veremos cuál es el efecto de eso. Por otro lado, los Estados Unidos, y con el apoyo del Grupo de Lima, vienen en cambio incrementando las sanciones económico-financieras e individuales de todo tipo, que esa es un poco la estrategia, la presión ya de ese tipo, que recordemos, la última es un golpe muy importante que no toca solamente a Venezuela sino a Cuba, que son las sanciones a 34, si no me equivoco bien, buques petroleros, que son lo que hacen el transporte del petróleo venezolano hacia Cuba, y a las compañías que están involucradas en ese comercio. Y recordemos que todos estos buques y esas compañías no solo viven del transporte a Cuba, que obviamente es solo uno de sus trabajos. Al ponerle unas sanciones, los Estados Unidos le impide trabajar no solo en el mercado norteamericano, sino en todos los mercados con los cuales los Estados Unidos tiene fuerte influencia. Así que el golpe en ese sentido va a ser muy sentido. Entonces, veamos por un lado, los Estados Unidos, con el apoyo del Grupo de Lima, que van por unas presiones, unas sanciones para inducir al régimen a modificar su actitud de alguna forma, o a un quiebre del propio régimen. Recordemos que las enseñanzas de casos similares, como fue el caso de Sudáfrica, cuando las sanciones internacionales y las presiones de todo tipo llevaron al partido que apoyaba firmemente el apartheid a quebrarse, y el sector moderado, vamos a llamarlo así, un sector que fue del presidente de Klerk, que después fue vicepresidente con Mandela, obtuvo el control del partido y sacó a los duros, vamos a decir, aquellos que hablaban de un apartheid para 1000 años, era que el caso del primer ministro Botha. Entonces allí tenemos ese caso de una quiebre interno, que es todavía lo que en cierto sentido Bolton, Abrams, todos los días están diciendo al sector. Recordemos que este es un gobierno
militar cívico más que cívico-militar, en el sentido que la base de apoyo, de sustentación, ya es la Fuerza Armada, o por lo menos el alto mando, y el mensaje todos los días es, mire, piénselo bien en el futuro suyo, de la institución, de sus hijos, es el mensaje que uno escucha todo el tiempo de Bolton, de Abrams, de Pence, y es el lado de la presión sostenida con las sanciones. En cambio, ahí tenemos los europeos que le lanzan el mensaje, mire, aquí hay todavía la posibilidad de algún tipo de solución negociada. Justo tenemos un extracto de la declaración de Federica Mogherini, alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, hablando acerca de la insistencia con este grupo de contacto, a pesar de que hay países como Dinamarca que más temprano pedían sanciones muy duras contra Nicolás Maduro, entre otras cosas por la amenaza en ciernes contra el presidente encargado y reconocido por la Unión Europea, Juan Guaidó. Vamos a escuchar un extracto de esa declaración, embajador, y yo quisiera su comentario. Hemos discutido sobre Venezuela. Era un punto sin necesidad de decisión, discusión informal, y ha sido una buena oportunidad para mí y para los ministros que son miembros del Grupo Internacional de Contacto para informarnos sobre lo que ha ocurrido ahí. Hemos decidido continuar trabajando estrechamente con nuestros socios latinoamericanos y también con los miembros del Grupo de Lima en dos vías posibles. Por un lado, el acceso vital que nos parece de la ayuda humanitaria al país. Es muy positivo que la ONU y la Cruz Roja trabajan ya allí sobre el terreno, gracias también a nuestro apoyo, y vamos también a intensificar nuestro trabajo sobre la segunda vía, que es la política, intentando preparar el terreno para que se puedan celebrar elecciones de forma libre y transparente, lo antes posible. Esto es un objetivo todavía lejano, teniendo en cuenta que Maduro no está por el momento dispuesto a comprometerse a que se produzca, pero también es esencial que nosotros, como estamos haciendo, nos reunamos con todos los partidos y las partes interesadas en Venezuela para que se pueda poner en práctica. Hay trabajo en marcha. La Unión Europea, chicos, pero nos llama la atención los términos en los que se refiere la señora Federica Mogherini, porque en tanto ellos desde la Unión Europea promueven este diálogo de alguna manera de momento de sordos, lo cierto es que Nicolás Maduro y su equipo se reúne con Bashar al-Assad, establece este vínculo aéreo con Irán y permite que militares rusos estén en nuestro país. Quisiera su comentario al respecto, porque son dos posturas diametralmente contrapuestas. ¿Qué puede decirnos? Bueno, vamos a entenderlo. Todo lo que hace el régimen es para hacer ver que tiene apoyos, que no está aislado. Entonces, imagínese usted, se va a visitar a Bashar al-Assad, recibe ahora este avión que le viene de Teherán, es un mensaje, un gesto de apoyo por parte de Irán, los gestos también de Putin y el gobierno ruso. Esas son acciones que son típicamente para demostrar que, bueno, yo también no estoy aislado totalmente, tengo mis apoyos, etcétera, ¿no? Recordemos que Rusia no es la Unión Soviética, que era de 320 millones de habitantes. Rusia ahora tiene 147 millones de habitantes y su economía es equivalente a la de España. O sea, estamos hablando de otra cosa de lo que fue la Unión Soviética, que fue capaz de proyectar su poder militar y económico a nivel global. Rusia en este momento son más gestos que otra cosa, porque no tendría la capacidad de proyectar su capacidad militar y económico-financiera en el hemisferio occidental. Pero son gestos que al régimen de Maduro le refuerzan, digamos, yo no estoy solo, tengo apoyos. Pero del lado de Europa, recuerda siempre, los europeos
están atados a una posición por el primer hecho, que son 27, están incluidos algunos gobiernos que son más, no son tan fuertemente claros en relación al enfrentamiento con Venezuela, en el sentido de su posición es menos dura, tienden a hacer siempre soluciones, buscar la solución pacífica, y eso siempre lo van a decir, lo dice también el Grupo de Lima, y es por eso. Siempre es preferible la solución pacífica y no violenta y democrática, etcétera. Entonces, ellos lo que dice la Mogherini, estamos tratando. Ve también a Borrell hoy, dio una declaración, el canciller de España, en ese respecto. Tenemos que aumentar nuestro trabajo, estamos yendo muy lentos, es para demostrar que ellos están haciendo un esfuerzo. Ahora, no se trata el primer paso no sería un diálogo entre las partes. Lo que está buscando el grupo europeo, el grupo de contacto, es ser una especie de corre ve y dile al comienzo. Dime tú qué lo necesitarías para poder avanzar. Va por el otro lado y le pregunta, dime tú si estarías dispuesto a esto. ¿Eso va en camino de algo? Bueno, no parece, porque la exigencia que el grupo de contacto ha puesto, hasta el momento el régimen Maduro se ha opuesto claramente a eso. Ahora, te repito lo que te dije antes. Por un lado están los Estados Unidos, con el apoyo de algunos países del Grupo de Lima que van por las sanciones, por las presiones, y el grupo europeo, el policía bueno, que trata todavía de ver si aceptan irse por un camino no de enfrentamientos, sino de negociación. Ahora, ¿quién al final, qué va a resultar? Eso no lo sabe nadie, eso depende también de la presión interna. Recordemos que eso no es un problema que solamente la comunidad internacional va a resolver. Los venezolanos tenemos que seguir trabajando en función de presionar al régimen para ver si esto se modifica, o por quiebre interno o por colapso, porque además estamos en una situación en la cual sabemos todos los venezolanos cómo están los servicios públicos más fundamentales y las protestas que están dando en todo el país. Bueno, ahí está. El camino no es uno solo el que conlleva a un resultado. Eso es el caso de Nicaragua, el caso de Sudáfrica. Siempre son varias presiones internas e internacionales las que pueden llegar a producir un quiebre. Embajador, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, ayudarnos a entender el escenario internacional, la preocupación creciente sobre nuestro país. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar-restaurante Lon Low, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Lon Low está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, después del centro comercial. Bar-restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, pero sabroso.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y al cierre simplemente comentar. Espero que ahora, a ver si ahora sí me escuchan. No sé si me escuchan, tenemos allí problemas con el micrófono. ¿Me escuchan ustedes? Perfecto, entonces al cierre, bueno, nos despedimos, se nos ha agotado el tiempo. Lo hacemos a nombre de Javier Estaras en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Oriana Urbina y Gladys Mejías. Hoy en los controles Héctor Gómez, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR 750 AM. Porque lo bueno une.